Hola a todos, yo soy Regine. Bienvenidos un día más a mi canal Bellos por dentro y por fuera. Hoy quiero compartir con vosotros el tema El agua, la fuente de vida. El ser humano contiene, o mejor dicho, consiste en unos 75% de agua, más o menos. Y no solo el ser humano, sino la mayoría de los animales, las plantas e incluso la superficie de la tierra. Es importante de beber suficientemente agua para mantener correctamente el nivel de agua en el cuerpo. El agua en el cuerpo humano tiene muchísimas funcionalidades. Ayuda a eliminar las toxinas y desechos del organismo. Es igual como ducharse por fuera para limpiarse, porque beber agua es importante para ducharse por dentro. Y beber bebidas con azúcar sería igual que ducharse con un líquido pegajoso. Por eso no vale. El agua ayuda también a renovar las células e hidratar la piel. Con esto aumenta su elasticidad y ayuda a verla más sana y joven. Así, el agua es el mejor remedio anti-envejecimiento que hay en la naturaleza. También permite la absorción de los nutrientes. Ayuda a que la sangre transporte oxígeno. El nivel de energía aumenta cuando el cuerpo está bien hidratado. Al beber suficientemente agua, la sangre no es tan espesa, por lo que ayuda al corazón. Ayuda al funcionamiento del cerebro. El cerebro está compuesto principalmente de agua, por lo que beber agua ayuda a pensar mejor, estar más atento y más concentrado. También regula la temperatura en el cuerpo. Y ayuda al intestino con el movimiento intestinal y mejora la función digestiva. Estos son solo algunos de sus beneficios. Así, antes de tomar una pastilla por dolor de cabeza, cansancio o malestar por un resfriado o sensaciones gripales, probad tomar mucha agua. A menudo se os va, justamente por la capacidad de limpiar el organismo. Es muy importante que el agua sea de buena calidad. Se han estudiado pueblos de montaña que su longevidad proviene del consumo del agua manantial, que es rica en vitalidad, algo que nuestra agua potable del grifo y tampoco el agua embotellada ya no tiene. Pero el agua se puede tratar y esto es la buena noticia. Se puede vitalizar el agua. Esto podemos hacer removiendo con una cuchara para generar un pequeño vórtice o bien dejar el agua caer desde arriba cuando se llena el vaso. Así se produce también un pequeño vórtice. Otro método es magnetizar o ionizar con imanes o minerales. En este caso las piedras no están en contacto directo con el agua, sino solo dan su energía. Como las piedras son energía centrada, actúan a través de sus vibraciones y colores. También se puede solarizar el agua, tanto por el sol directo o filtrándolo por colores como en caso del agua solar azul. Aquí también la influencia es por energía. O sonorizar el agua, que también es un método de mejorar el agua con energía a través de la vibración. Y hay muchos métodos más. Y según el tratamiento, el agua nos trae diferentes beneficios. Quien conoce la geometría sagrada sabe que la naturaleza prefiere ciertas figuras geométricas. Tenemos las figuras básicas como los llamados 5 sólidos de Platón y la espiral. Estas figuras son las que prefiere la naturaleza porque son las formas más básicas del universo. Así también el agua. El químico Linus Pauling, que ganó un premio Nobel, dice que el agua es un polímero constituido por 5 H2O colocados en los 5 ángulos de una pirámide. Y aquí tenemos la estructura de la geometría sagrada. El científico japonés Masaru Emoto analizó en 1994 la estructura del agua y observó que la estructura puede cambiar bajo diversas influencias. Las moléculas de agua podían cambiar bajo influencias de radiación, como las microondas, pero más sorprendente todavía es que también cambió bajo influencias de sonidos como en la música o simples palabras. Las estructuras diferían con sonidos armónicos o disarmónicos. En caso de música armónica o palabras de amor, las moléculas tenían estructuras simétricas y bonitas. Aquí tenemos la imagen de fruto de vida de la geometría sagrada
Y aquí una de las imágenes de agua recogida por Emoto. Pero en caso de música disarmónica o palabras de odio, la estructura se mostraba caótica, partida y sin ninguna simetría. Las fotografías han sido publicadas en su libro titulado Mensajes del agua. Aquí tenemos algunas. Aquí tenemos imágenes de moléculas de agua de un río industrial, río urbano, agua de nieve, un manantial de Bezoya. Un ejemplo por influencias de palabras es la imagen bajo gracias o la imagen bajo la amenaza de voy a matar. Aquí tenemos una imagen con la palabra odio y la otra con la palabra amor. Estas son imágenes de agua expuestas a pensamientos negativos y positivos. Aquí tenemos imágenes de agua expuesta al microondas o a palabra amor y gracias. Aquí una imagen del agua expuesta a oración o el agua expuesta al teléfono móvil. Y esto es la estructura con la palabra verdad. Allí hemos visto que también los pensamientos influyen en la estructura del agua. La física cuántica ya ha demostrado que los pensamientos son energía y es vibración igual que las palabras. Volvemos al hecho que nuestro cuerpo está compuesto de un 75% de agua y hemos visto que la estructura del agua puede cambiar por diversas vibraciones y frecuencias. Quiere decir que el agua responde a nuestros pensamientos y palabras. Y cuando la estructura del agua se denaturaliza, nos puede afectar en nuestra salud. Así que es de gran importancia de tenerlo en cuenta a la hora de elegir nuestros pensamientos y palabras, ya que tienen un impacto directo en nuestro cuerpo y con esto en nuestra salud. Además es importante entender que el agua tiene memoria, es decir que tiene capacidad de almacenar información en su estructura en forma de electrofrecuencias. Almacena la información de las sustancias de todo tipo con las que entra en contacto. Esto pueden ser minerales, vitaminas, químicos, plantas, frutos, metales, hormonas y radiaciones. Y como hemos visto antes, también pensamientos, emociones y palabras. Porque al final es todo vibración. Y esta información se transmite a través de frecuencias de la vibración. Así, los filtros de agua pueden extraer del agua sustancias nocivas, pero no se eliminan con este método las frecuencias grabadas por haber estado en contacto con todas esas sustancias. Y esta información puede afectar a nuestro sistema inmune. Así, filtrar los químicos es importante, pero igual de importante es tratar el agua para que llegue a su estructura armónica y natural. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale a like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribiros a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ni un vídeo. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente, os mando un beso a todos, hasta la próxima y no olvidéis ser muy felices.